La mejor ensalada de piña sin azúcar añadida en minutos. Para llevar a cabo esta deliciosa ensalada, vamos a comenzar preparando todos los ingredientes. Lo primero que vamos a hacer es lavar muy bien el repollo. En este caso yo estoy usando un repollo blanco pequeño. Si está muy grande, solo usamos la mitad. Le quitamos las hojas externas, si están marchitas o dañadas, lo cortamos por la mitad y luego en tiras finitas. A mí me gusta hacerlo con cuchillo bien afilado, para que queden láminas delgadas, pero si tienen mandolina en casa, también pueden usarla. Una vez lo tenemos cortado, lo podemos dejar en un bowl con agua fría para que se ponga bien crocante mientras seguimos con lo demás. Me gustaría que seas parte de esta comunidad, suscribiéndote al canal. Aquí, cada día, cocinamos con alegría y compartimos recetas para todos los gustos, incluyendo opciones sin azúcar, saludables y fáciles de preparar. Ahora seguimos con la piña. Vamos a usar media piña, que esté madura, jugosa y dulce. Le quitamos la cáscara con cuidado, retiramos el centro si está muy duro y la cortamos en cuadritos medianos. La piña es una fruta tropical que no solo le da un sabor dulce espectacular a nuestra ensalada, también tiene propiedades antiinflamatorias, es rica en vitamina C, ayuda con la digestión gracias a una enzima que se llama bromelina y nos aporta un toque refrescante ideal para este tipo de preparaciones. Ponemos la piña en una olla y la cocinaremos. Esto lo haremos en sus propios jugos y hasta que estos se hayan evaporado. Haciendo esto, evitaremos que la ensalada se ponga amarga. Continuamos con el pepino. Lo lavamos bien y lo podemos pelar completamente o dejarle parte de la cáscara si queremos mantener más fibra y nutrientes. Lo cortamos a lo largo, retiramos las semillas si no nos gustan y luego lo picamos en medias lunas o en cubitos, como más nos guste. El pepino, como ya saben, es súper hidratante, tiene mucha agua y nos ayuda a refrescarnos, además de que es bajo en calorías y tiene propiedades diuréticas. Vamos ahora con el queso mozzarella. Yo estoy usando aproximadamente 125 gramos, lo justo para que le dé cremosidad y un contraste delicioso a esta ensalada. Lo cortamos en cubitos pequeños. Si prefieren pueden usar el queso en bolitas o incluso rallado, pero a mí me gusta más en cubitos porque se siente mejor en cada bocado. Tomamos ahora el cilantro fresco, lo lavamos muy bien, retiramos los tallos gruesos y lo picamos finito. No se necesita mucho, con un cuarto de manojo es suficiente. Una vez tenemos todo listo y preparado, ahora sí pasamos a mezclar. En un bowl grande agregamos el repollo blanco escurrido, la piña, el pepino, el queso mozzarella, el cilantro fresco y complementamos con media taza de maíz dulce, ya sea cocido o en conserva. Para finalizar como aderezo, agregamos 200 gramos de crema de leche o si prefieres, yogur griego natural, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Con una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Y listo, así de fácil es preparar esta ensalada deliciosa. Créanme, queda espectacular, con una mezcla de sabores dulces, frescos y cremosos que encantan desde el primer bocado. Es perfecta para servir bien fresquita, incluso la pueden llevar a la nevera unos 15 o 20 minutos antes de servirla para que esté más deliciosa aún. Esta ensalada es ideal para acompañar platos de carne a la parrilla, pollo al horno, pescado frito o a la plancha. Y bueno, hasta aquí la receta de hoy. Espero que la hayas disfrutado tanto como yo al prepararla. Si te gustó esta receta, no olvides dejarme un like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de las próximas recetas. Ensalada de repollo y piña en menos de 10 minutos, apta para diabéticos. Para llevar a cabo esta exquisita preparación, vamos a comenzar con el repollo blanco. Vamos a usar uno pequeño y lo primero que haremos es quitarle las hojas externas, esas que a veces vienen un poco marchitas. Luego lo partimos a la mitad y lo retiramos el corazón, que es esa parte más dura del centro. Con mucho cuidado y usando un rallador vamos a rallarlo muy finamente, lo más finito que podamos. Esta textura es importante porque le va a dar ligereza a la ensalada y además hace que se impregne mejor del jugo de limón y del sabor de todos los ingredientes. Luego seguimos con la piña. Vamos a usar solo la mitad de una piña madura.
La pelamos muy bien, retirando toda la parte externa y los ojitos. Luego la cortamos en rodajas y después en cubos medianos, no muy grandes, para que se sientan en cada bocado, pero no opaquen los demás sabores. La piña le da ese toque tropical, jugoso y dulce que equilibra perfectamente la acidez del limón y el sabor intenso de la cebolla morada. Reservamos al finalizar. Antes de que se me olvide, déjame hacerte una invitación especial. En mi canal no solo comparto recetas como esta, también te doy tips para ahorrar tiempo en la cocina y preparar platos llenos de sabor. Si eso es lo que buscas, no pierdas la oportunidad de suscribirte. Es gratis, rápido y así no te perderás nada de lo que suba. Ahora vamos con la cebolla de huevo roja, también conocida como cebolla morada. Vamos a usar solo la mitad y la vamos a cortar en rodajas y posteriormente cortamos muy finamente o en cubos muy pequeños. Si te preguntas qué ingredientes necesitas para esta receta, no te preocupes, los he dejado todos bien detallados en la descripción del video. Ahí encontrarás también las cantidades exactas para que no se te escape nada, es muy fácil de seguir. Vamos a picar 1/4 de manojo de cilantro fresco. No necesitas usar todo el manojo porque el cilantro tiene un sabor muy particular y puede opacar si se usa en exceso, así que con 1/4 es suficiente. Lo lavamos muy bien, lo secamos y luego lo picamos finito. Seguimos con la zanahoria, una zanahoria pequeña pero que le da muchísimo color y dulzura natural a la ensalada. La lavamos muy bien, la pelamos y luego la rallamos finita. Ahora que tenemos todo listo, vamos a mezclar. En un recipiente grande colocamos el repollo, la piña, la cebolla roja, la zanahoria y el cilantro. Para finalizar como aderezo agregamos el jugo de los 2 limones, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Mezclamos nuevamente con cariño y listo. Si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado esta receta y eso me hace muy feliz. Ahora me encantaría saber un poco más de ti. ¿Desde qué ciudad o país me estás viendo? Déjame un comentario, porque es increíble saber cómo las recetas viajan y llegan a tantos lugares. Gracias por estar aquí. Si tienes tiempo, puedes dejar reposar la ensalada unos 10 a 15 minuticos en la nevera antes de servir, para que los sabores se integren mejor y la ensalada quede más fresquita. Esta ensalada la puedes acompañar con un trozo de pollo a la plancha o con pescado al horno. Si te gustó esta receta, no olvides dejar tu like, compartirla con alguien que ame las ensaladas tanto como nosotros y suscribirte a este canal, porque aquí en Qué Rico Recetas siempre estamos compartiendo ideas deliciosas, saludables y muy fáciles de hacer. Nos vemos en la próxima receta, con más sabor, más color y mucho cariño. Un abrazo enorme y hasta pronto.